Bueno, pues así es como están las cosas en el país, realmente una situación verdaderamente complicada. Nos enfrentamos a diferentes factores, la opacidad del gobierno federal, porque no tenemos información precisa de cuántos niños han dejado la escuela, cuántos niños se han puesto a trabajar, cuántos niños no tienen el acceso a un teléfono celular, a una computadora, a una televisión o a una radio. No tenemos esa información precisa y pues, si no tenemos la información, pues no sabemos hacia dónde vamos o cuál es el punto donde estamos en este momento. Y precisamente para hablar de este tema ya está con nosotros la maestra Gabriela Ruiz. Ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra, muchísimas gracias por atendernos. Muy buen día. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Híjole, maestra, ¿hay una manera de vislumbrar la situación real del rezago educativo, de la deserción escolar, de la situación que viven los niños en este momento? El secretario de Educación presumiendo que más de 30 millones de alumnos regresaron a la escuela. Básicamente tenemos el mismo discurso de cada inicio de clases o reinicio de clases, pero en la realidad lo que vemos con los datos que ya son atrasados, pues es otra situación que lo que nos están diciendo. Resulta muy difícil en este momento poder dimensionar las implicaciones que esta pandemia sanitaria va a dejar en las dimensiones económicas, sociales, familiares. Lo que sí sabemos es que de por sí nosotros ya el Estado mexicano tenía una dificultad en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional. Tenemos sistemas de familia que viven en condiciones de pobreza. Tenemos una dificultad para que las familias, los contextos tengan las condiciones adecuadas para ejercer los derechos de este sector poblacional, y esto evidentemente se va a ver encrudecido por las condiciones que hoy nos ocupan. Testimonios como los que acabamos de ver en esta cápsula dan cuenta y solamente son un botón de muestra de lo que está sucediendo hoy. Miles de niños han tenido que dejar las aulas virtuales, no tienen acceso a estos espacios, y si eso lo sumamos a las otras condiciones de alta precarización económica y condiciones familiares en donde la violencia se expresa, pues entonces estamos frente a un escenario de violencia y frente a un escenario muy desalentador respecto del cuidado de niñas y niños. Maestra, buenos días, Jimena Barbero. Ante este panorama tan desalentador que vivimos en nuestro país en materia educativa, que de por sí ya lo vivíamos previo a la pandemia, que se agudiza durante esta pandemia, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cuáles tendrían que ser las estrategias por parte de las autoridades, por parte también del sector educativo e incluso de los padres de familia, de la sociedad, para revertir estas afectaciones que se han generado en nuestra niñez a causa de la pandemia en materia educativa? El fenómeno es complejo, no existen ideas o recetas, ¿no?, unilaterales que puedan dar una respuesta eficiente. Me parece que es importante generar y construir políticas públicas que lleguen justo a estos sectores poblacionales, sus sistemas de familia y comunitarios, no mirar la acción de la política pública solamente en la dimensión de atender a un sector poblacional, sino comprenderlo en toda una integralidad, en donde estas niñas y niños pertenecen a sistemas de familia, políticas que nos permitan generar un diálogo amplio, ¿no? Tener, sí, estos registros que nos permitan dar cuenta o tratar de dimensionar en dónde estamos colocados ahora, pero cómo generamos de manera interinstitucional también estas estrategias. De qué forma, no nada más la Secretaría de Educación Pública a través de sus diferentes programas, ¿no? También se suman otras iniciativas institucionales, se suman otras condiciones que puedan fortalecer a las familias, y esto en todo caso pueda favorecer. Desafortunadamente hoy la brecha de desigualdad que está dejando esta pandemia pues no es un asunto que surja solo de la pandemia, sino tiene que ver con estos factores de desigualdad económica y social que ya estábamos viviendo en un sistema económico voraz, en donde cada vez estos grupos se van engrosando y no tienen muchas salidas hacia donde poder pues canalizarse y poder desarrollar a cabalidad sus derechos.
Maestra, en este momento, además, tomando en cuenta que la situación que nos cuenta con el gobierno federal, la coordinación con otras autoridades, hay instancias que sí estén preocupadas por la niñez, que sí estén haciendo algo para combatir este rezago, o simplemente pues los ciudadanos, las personas en pobreza extrema, los que no tienen acceso a las tecnologías, los que no tienen acceso a la educación como la estamos viendo en este momento, están abandonados. ¿Hay alguien que sí está haciendo algo por ellos? Sí, por supuesto que hay organismos tanto internacionales como nacionales, organizaciones de la sociedad civil. La Red por los Derechos de la Infancia en México está haciendo un estudio interesante, muy comprometidas y comprometidos en lo que tiene que ver con la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Contamos también con el sistema de protección, que es el CIPINA, y bueno, así tenemos diversas instancias, pero si estas trabajan de manera desarticulada, pues difícil que se pueda expresar en el tejido social un impacto que pueda llevarse a cabo. Sí es importante resaltar el trabajo que han realizado las diferentes organizaciones de la sociedad civil que han trabajado pues en los diferentes fenómenos que hoy atraviesan a la niñez, porque estamos hablando concretamente de lo que implica la deserción escolar, pero desafortunadamente esta pandemia pues ha traído también otros fenómenos complejos, como puede ser la pornografía infantil, el incremento de la pornografía infantil por parte de niñas, niños y adolescentes. Tenemos también un incremento importante en lo que tiene que ver con el trabajo fuera de casa no remunerado, en donde muchas niñas y niños pues viven condiciones que inhiben sus otros derechos, y también tenemos la trata de personas en diferentes fines. Entonces, esta situación de violencias estructurales ameritan un trabajo en donde empujemos pues, desde la academia y los organismos internacionales, los organismos nacionales, lo que tiene que ver con las instancias educativas, pero también de protección de derechos de niñas y niños, es decir, un trabajo articulado que no mire o que no trabaje de manera aislada, porque será muy difícil combatir estos rezagos si intentamos hacerlo de manera individual o desarticulada. Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya atendido esta llamada. La situación no es nada fácil, hay un largo camino por recorrer. La brecha de desigualdad, la brecha del rezago, pues se sigue incrementando, y si no tenemos la información precisa, pues va a ser complicado que se pueda hacer algo realmente, ¿no, maestra? Sí, una vez que tengamos estos datos, pero trascender de ahí, generar estas condiciones que se puedan ver en el tejido familiar, en el tejido comunitario, y trascender esta idea equivocada de que el virus no afecta a la niñez o a la adolescencia, ¿no? Si bien es cierto, han sido pocos los registros que se tienen con relación a las niñas y los niños que han sido atacados por el virus de manera biológica, tenemos que entender que esto no nada más ocupa un asunto médico, sino tiene que ver con factores también sociales, familiares. Tenemos que pensar en cómo vamos a trabajar el tema de la violencia al interior del sistema de familia, cómo se van a generar realmente estos sistemas protectores en donde el niño o la niña sienta seguridad y eso permita desarrollar sus habilidades sociales, cognitivas, emocionales. Pensar que también la salud mental, las relaciones vinculares, las relaciones que las niñas y los niños establecen, pues les mapean la forma en cómo miran el mundo, y es importante cuidar también esta dimensión como las otras que hemos venido señalando hasta ahora. Muy bien, maestra, pues le agradecemos muchísimo la entrevista. Muchas gracias, hasta luego y buen día. Muy buen día. Pues ya escuchó usted un tema complejo, un tema en el que pues nos damos cuenta que autoridades de los 3 niveles de gobierno van cada quien por su lado, cada quien jala agua para su molino. No podemos olvidar que estamos en un año electoral, porque muchas decisiones tienen que ver con estas cuestiones políticas, no pensando en la sociedad. ¿Cómo ves, Jimena?